un equipo de gobierno es dirigido por el presidente. Se supone que el presidente de la República está evaluando, por lo menos conociendo periódicamente el desempeño de cada uno de sus funcionarios, de acuerdo a los planes trazados por el Ejecutivo. Los dos ministerios que han sido tocados, Educación y Agricultura, recogen áreas estratégicas. La educación, al igual que la salud, es un aparato ideológico. Quien dirija esa rama ha de tener una importante cabeza política, que le permita tener un diálogo y una comunicación permanente con las organizaciones de profesores, con los padres de familia y con los alumnos. Es decir, ha de ser un dirigente político con comunicaciones intensas hacia abajo y no solo hacia arriba. Si eso falla, o si eso no funciona bien, o si eso no funciona bien según el Ejecutivo, se presentan las condiciones para un cambio. Lo mismo en agricultura. Si hay un problema urgente para nosotros es la comida de la gente. De acuerdo a la crisis planetaria del capitalismo, ¿qué es lo que vamos a comer en los próximos meses? Es una pregunta urgente y angustiosa. El gobierno en el ramo de la agricultura ha de dar respuesta a este problema o ha de empezar a dar respuesta a este problema. Se trata de diversificar la producción, de independizar la producción con respecto a la dependencia que se tiene de Guatemala y de Nicaragua. Si eso es lo que está a la base de la decisión de los cambios en agricultura, me parece que es importante. Y con mucha sabiduría. Son puestos tan estratégicos que hay que pensar bien quién va a llegar. ¿Qué se necesita en educación, por ejemplo? ¿Una cabeza técnica o una cabeza política? Esta es una decisión no sencilla, no simple. Lo mismo en agricultura. Quien sea ministro de Agricultura ha de tener ciertamente una cabeza técnica, pero una gigantesca cabeza política que le permita la comunicación, el entendimiento y el acercamiento con los productores, con los campesinos y con las poblaciones. La suficiente inteligencia para saber qué está pensando la gente. Por eso se trata de una decisión compleja. Y conviene tomarse su tiempo. El Tribunal Supremo Electoral es un ente político, rigurosamente político, que tiene que ver con institutos políticos, como son los partidos políticos, así se llaman. Es cierto que en estas circunstancias históricas los partidos políticos han perdido techo y piso. Y el pueblo les ha volado la cabeza, es cierto. Pero también es cierto que están programadas votaciones en los próximos meses. Y también es cierto que el país entra en un momento electoral, que el tiempo político se agotó y estamos ya avanzando en el filo de tiempos electorales. Esto tiene que ver con la votación para la remoción de un grupo de funcionarios del aparato del Estado. Con estas condiciones difíciles en el escenario social es natural que en el organismo encargado de trabajar esos temas haya conmoción. ¿Qué es lo que existe? Y los que en el pasado eran partidos fuertes y decidían en el Tribunal Supremo Electoral,
Hoy no deciden. Hoy no deciden. Yo no sé cuál es la figura que se puede usar para referirse a ese escenario. Pero sí pienso que hay un escenario complicado para los representantes de los partidos políticos que eran dueños del aparato del Estado en el pasado. Llamémosle exclusión, llamémosle marginación. A lo mejor son otras figuras. Es normal. Es normal eso. Sería extraño que eso no ocurriera. En cuanto al manejo de la pandemia, el gobierno ha sido eficiente, puntual, específicamente en el tema de la vacuna, ha sido un gobierno con mucha capacidad. Entiendo que esto es reconocido por la población y me parece que también fuera del país. Y en cuanto a la cuarta vacuna, yo no me la he puesto todavía, pero me la voy a poner con toda seguridad. Claro, claro, que en todo caso esto depende de la voluntad de las personas, porque hasta ahora las medidas son voluntarias. El gobierno tiene facultad para obligar a las personas a adoptar medidas sanitarias. Esto lo establece el artículo 66 de la Constitución. Hay que leerlo con atención. Cuando se trate de enfermedades contagiosas como esta, el gobierno tiene esa facultad. Pero no se está pensando en eso, entiendo yo, ni se está diciendo nada de eso. Eso sigue siendo voluntario. Y me parece bien. Me parece bien. Pero se puede obligar a las personas a hacerlo. El gobierno tiene respaldo constitucional. Pero, repito, no se está pensando en eso. Yo no me lo he puesto porque todavía no lo he hecho, pero sin duda lo hago este mismo día. En plenaria se habló acerca del Día Mundial del Agua. Organizaciones civiles mencionan que esta es una ley privatizadora. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo pienso que el gobierno ha dado una vacación extensa a esta ley, porque entra en vigor en el mes de junio. Es decir, que hay unos meses de vacación que pienso que el gobierno puede utilizarlos, debe utilizarlo, debería utilizarlo para escuchar las opiniones de las diferentes organizaciones ambientales del país y las opiniones de la gente. Esta es una ley que exige ser removida en sus partes fundamentales. Y el gobierno ha de tener la suficiente inteligencia y la suficiente sensibilidad y capacidad política para darse cuenta de eso. Tiene la oportunidad del tiempo. Es una vacación larga que le he dado a la ley. Hay que aprovecharla. Si el gobierno no mejora esa ley, va a perder. Va a perder. Creo que es una derrota política para el gobierno esa ley, así como está.